Muy buenas, bienvenidos a Nivel Delicia, soy Elena y en el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer estas decoraciones inspiradas en el estilo vintage. Este tipo de decoraciones está muy de moda desde el año pasado, pero yo no se los había mostrado por aquí. Y ya sé que estos pasteles no pertenecen a otra época como para llamarlos vintage, pero es el término que más se ha popularizado. Me gustaría mucho saber cómo los llamas tú, si pasteles clásicos, pasteles retro, pasteles coreanos, que fueron quienes impulsaron nuevamente toda esta moda con las cremas y todo este tipo de decoraciones. En fin, no importa cómo lo llames, hoy te enseño cómo los hago yo. Y pienso que tú puedes aprovechar este tipo de decoraciones, por ejemplo, para el Día de la Madre. Claro que tú puedes variar los diseños, puedes cambiarle los colores y ponerle mucho más flores de las que les puse yo. Y por cierto, este es un video que hice en colaboración con Rocío del canal Sweet Shop Victoria. Ella te va a mostrar en su video estas tres decoraciones preciosas con diferentes técnicas especiales para el Día de la Madre. Por supuesto, con mucho más flores que yo. Y si aún no conoces su canal, te recomiendo que lo visites porque hace recetas deliciosas y súper bien explicadas. También tiene decoraciones de pasteles preciosas que estoy segura que te van a gustar mucho. Y si visitas su canal, déjale en los comentarios un emoji con una flor rosa para que ella sepa que llegaste a su canal por medio de este video. Y vamos a empezar con la primera decoración. Hoy estoy haciendo una receta súper delichu de un pastel de limón que rellené con crema de limón, frambuesas y una ligera capa de frosting. Tú puedes usar la receta que más te guste, pero escríbeme en los comentarios si te gustaría que te compartiera esta receta. No quise ponerla hoy para no alargar mucho el video y poder centrarnos solamente en las decoraciones. Este borde que estoy poniendo es de la misma crema de mantequilla con merengue suizo y es importante que pongas siempre un borde como este, especialmente cuando vas a poner un relleno. La cobertura que estoy usando para estos pasteles es un buttercream de merengue suizo y te voy a dejar la receta escrita aquí abajo en la descripción del video. Cuando tenga el tutorial te voy a poner ahí mismo el enlace. Esta es una crema muy ligera pero al mismo tiempo es consistente. A mí me parece ideal para este tipo de pasteles, pero si tú quieres también puedes usar un buttercream americano, solo que la consistencia no debe de ser tan firme. Y si tú tienes mucha habilidad con la crema tipo chantilly, también es posible hacer las decoraciones con ese tipo de crema. Yo pongo la crema en la parte de arriba y comienzo a esparcirla con la espátula. Después la pongo en los costados y termino alisando de esta forma con la raspa. Esta parte lleva un poco más de tiempo, personalmente me tardo un poco porque yo voy alisando con cuidado hasta que quede lo más recto posible. Y obviamente aquí me ves diferente porque hacer estos videos de decoración a veces me toma hasta 3 días, pero espero que te sirva. Y si te gusta este video, no olvides que puedes suscribirte, me ayudas mucho cuando lo compartes y le das like. Y ya si te encanta, recuerda que ahora ya tienes la opción de hacerte miembro. Te voy a dejar toda la información y el enlace en la descripción de este video. Y ya que tienes tu pastel cubierto, llévalo a refrigerar al menos durante unos 15 minutos porque para este tipo de decoraciones es mejor si tu pastel está frío. Mientras preparas la crema para la decoración, yo voy a usar como base estos 3 colores y siempre te recomiendo que uses colorantes en pasta o en gel para que no se modifique mucho la consistencia de tu betún. Para la decoración de estos pasteles es importante tener diferentes boquillas, duyas, puntas, no sé cómo tú les llames, y las vamos a meter dentro de mangas pasteleras. Yo uso estas que son desechables y bueno, la verdad es que no las tiro nunca a la primera. No sé si esto va a sonar muy exagerado, pero la verdad es que yo estas las voy lavando con agua caliente y las uso al menos unas 20 veces o hasta que se rompen, porque hay que cuidar el planeta, amigos. Y bueno, vamos a poner la crema dentro de la manga, pero para que no llenes muchas mangas te recomiendo que tengas estos coples o adaptadores. Yo tengo estos 2 tamaños y esto te sirve para ir cambiando las boquillas sin tener que rellenar una manga con cada boquilla. Esta que tengo aquí es el tamaño estándar, es para las boquillas pequeñas
Y este otro es para las que son un poco más grandes. Simplemente pones el adaptador en la manga y cortas la punta de la manga justo al tamaño del adaptador. Ahora eliges qué boquilla vas a usar, lo cierras y ya lo tienes. Ojalá hubiera otro adaptador para las que son mucho más grandes como estas, pero creo que solo hay estos dos tamaños. Rellena tu manga presionando el glaseado hacia abajo para evitar que queden burbujas, pero no la vayas a llenar demasiado porque si lo haces será más difícil de manipular. Para el primer diseño vamos a hacer unas conchas en la base. Hay que hacer un poco de presión acompañada con este movimiento de levantar y arrastrar ligeramente. O sea que es presionar y arrastrar una y otra vez hasta llenar toda la base. Se puede usar cualquier boquilla francesa, cada fabricante utiliza una numeración diferente. Yo estoy usando la 4B de Wilton. Y con esta misma boquilla y el mismo movimiento hice el borde de arriba. Ahora estoy usando una boquilla de estrella, esta es la 860 de Ateco y estoy repitiendo exactamente el mismo movimiento, justo encima del primer borde. Y lo repetí también en la parte de arriba, pero por dentro, aunque me equivoqué claramente. Pienso que debía hacerlo por fuera para que luciera más, pero bueno, esto es algo que ya podrás corregir tú en tu pastel. Después hice estos rosetones con dos colores usando la boquilla 1M de Wilton. Mi intención con este pastel era llenarlo de florecitas hechas con la boquilla 860, pero se me terminó el glaseado de ese color y pues por no pintar más. Finalmente puse unas frambuesas en la parte de arriba y así es como quedó. Bien, ahora voy a hacer el otro pastelito y con la boquilla o duya 1M voy a hacer exactamente el mismo movimiento de presionar y jalar. Este movimiento es básico y no me había dado cuenta que lo repetí mucho hasta que terminé de hacer las decoraciones, pero prometo hacerles un tutorial donde les muestre más decoraciones usando estas mismas duyas. Que por cierto, esta es una de las más básicas, por si no la tienes, esta es de las primeras que tienes que comprar. Y hablando de cosas básicas, la base giratoria también es muy importante porque te facilita muchísimo la decoración. De hecho, yo estoy por cambiar la mía a una más profesional, pero por el momento estoy usando esta que me regalaron y me funciona bastante bien. Estoy usando aquí la boquilla 866 de Ateco y se puede apreciar claramente cómo se escapa la crema por todos lados porque mi manga pastelera ya está súper rota y entonces se alcanza a ver cómo se le está escapando la crema. Para que tu decoración quede mejor, te recomiendo que uses un aro de repostería como este que tengo aquí. Este lo adquirí por medio de Banggood. Te voy a dejar el enlace a este producto que también es de los básicos de repostería. De hecho, estoy pensando en hacerte un video especial con todas las herramientas básicas que debes de tener si vas empezando en todo esto de la decoración, en repostería, etc. Y bueno, ahora estoy usando la boquilla, es una boquilla de estrella, es la número 18 de Wilton y simplemente voy a ir haciendo este tipo zigzag encima de las marcas que hice con el aro. Ahora con la boquilla 113 voy a hacer como un borde de listón. No sé cómo explicarlo, pero es como un movimiento de zigzag pero hacia arriba, justo como se está viendo aquí en el video. Y lo voy a hacer por todo el borde de mi pastel. Y esta otra me encanta, es la número 6B de Wilton. Voy a hacer unos rosetones en la parte de arriba. Nuevamente con la boquilla número 18 fui haciendo como unas mini rosas entre cada uno de los listones. Y con esta misma boquilla hice otras mini rosas más pequeñitas todavía, justo encima de la primera decoración que había hecho.
Y este no es exactamente un pastel monocromático, sin embargo yo decidí que los colores fueran muy parecidos. Usé como base un color coral y un rosa muy pálido, no sé, a mí me gusta mucho cómo quedó, me encantan los colores pastel y al final simplemente lo coroné con unas cerezas. Para este último pastelito nuevamente estoy usando la boquilla 113 de Wilton y estoy haciendo exactamente el mismo movimiento que les mostré hace un momento para formar este listón. Simplemente vas presionando y levantas y bajas, todo es cuestión de práctica. Y otra vez me estoy apoyando con el aro de repostería para hacer la marca en el pastel y de esta forma corres mucho menos riesgo de equivocarte. En esta ocasión voy a usar la boquilla 869 de Ateco y simplemente voy a hacer unos puntitos, son como unas estrellas, nada más es cuestión de presionar y despegar la boquilla, presionar y despegar la boquilla. Y voy a hacer un borde con el movimiento que les enseñé hace un momento, como tipo conchitas, justo arriba del listón. Y ahora con la misma boquilla estoy haciendo esta decoración que ves aquí. Al final simplemente le voy a poner como unos puntitos en color coral. Y nuevamente con la boquilla de estrella estoy haciendo aquí como unas mini rosas. Y ahora voy a hacer un borde en la parte de arriba con una boquilla de estrella enorme que me encanta. Es la 10mm de la marca Wilton y con esta misma voy a hacer como unos rosetones o unos copitos, no sé cómo se dicen, para poner encima unas cerezas y ese va a ser mi diseño final. De verdad, yo estoy enamorada de este tipo de decoraciones, podría hacer 100 tutoriales más con este tipo de decoración que no sé exactamente cómo llamarla, si vintage, retro, clásica, es más, escríbeme en los comentarios cuál es el título que tú le pondrías a este video. Ah, y también escríbeme aquí en los comentarios qué otro tipo de decoraciones te gustaría ver aquí en el canal. De repente hay algunos pasteles que no alcanzo a grabar para ningún tutorial y se los comparto muchas veces por Instagram. Yo me llamo Elena, pero en todas mis redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. No olvides ver el video de los pasteles, de las decoraciones que hizo Rocío, por aquí te voy a poner su canal para que vayas a visitarlo y si vienes del canal de Rocío, escríbeme un corazón rosa en los comentarios. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo video. Bye.